¿Listo? Bueno. Matías, ¿escuchamos? Sí, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Ariel, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bueno, vamos a ajustar los detalles técnicos aquí para que quede la grabación ya en marcha y podamos hacer la presentación del libro. Yo voy a hacer una pequeña locución inicial y con eso ya arrancamos. Bueno, Perfecto. en el marco de la Feria Virtual del Libro 2020, la edición número 17 de la Feria del Libro que realiza en nuestra ciudad la Secretaría de Cultura de Cipolletti, me da mucho gusto presentarles al escritor Matías Stiep, con quien vamos a conversar acerca de su libro La Valle o la Cruel Memoria, su más reciente obra. En un tiempo de tanta incertidumbre, las certezas que representan los libros surgen como relevantes, como instrumento fundamental de intercambio y de enriquecimiento lingüístico, histórico y cultural. Los libros siguen siendo una puerta de acceso a mundos interiores y sociales. Bien, hoy, martes 13 de octubre de 2020, estamos aquí con Matías Stiep. Él asumió la aventura de dar a conocer su tercera obra, una novela histórica de 288 páginas, publicadas por Editorial Simurg, que bueno, ya lleva un tiempito en la calle y hoy vamos a hacer un raconto de este libro, vamos a charlar con Matías. La Valle o la Cruel Memoria es un viaje en múltiples sentidos, hacia el norte en lo geográfico, hacia el ayer y lo perdido, en lo vital del héroe caído y encarnado primero, muerto y descarnado después. Yo quiero iniciar un poco este recorrido que vamos a hacer leyendo un párrafo que hemos acordado con Matías, con el cual inicia el libro. Dice así, no es muy largo, es algo breve, y luego vamos a arrancar con las preguntas. Maldigo tu nombre subiendo por el camino real con las trizas de mi legión libertadora. Meto espuela en los costillares rajados. Atrás suenan disparos, sin pausa ni respiro, viene Oribe, el brazo enardecido de Juan Manuel de Rosas, antes amigo, hoy monstruo. El tirano, tu compadre. Apenas oigo los tiros allá atrás, llamo los cascos contra el norte salteño. Blando me dejo llevar por mi tordillo extenuado, por las horas y más horas de galope ininterrumpido delante de Oribe, sus lanzas, su locura. No armo, no puedo desde que salimos de Salta. La fiebre, la náusea en la boca cuarteada, los años. No, la vida entera peleando por esta causa. ¿Fue solo una? ¿Acaso fue tan nítida, tan luminosa, como ahora lo sugiere la nostalgia? Es cruel, cuando cae la tarde, el ejercicio de la memoria. Así empieza Matías con este libro que se llama La Valle o la Cruel Memoria, y justamente es el tema de la memoria, un tema que la literatura ha enfocado desde tantas perspectivas y situaciones. Yo te pregunto, Matías, ¿es la memoria un disparador siempre presente en tu escritura? ¿Por qué te atrae este tema? Mira, Ariel, yo creo que la memoria en sí siempre está jugando, ¿no? con la cuestión creativa, con la cuestión de la creación. No solo la memoria como una cuestión ya vinculada con nuestro pasado nacional o con nuestro devenir histórico, sino también la propia memoria personal, ¿no? Por algo que tantos escritores que han mencionado la infancia como un lugar donde se termina siempre abrevando para encontrar el material, para escribir, para encontrar los conflictos, o para encontrar ese tema o esa historia que por ahí te movilizan y te llevan a veces incluso a la necesidad de plasmarlo, de volcarlo, de narrar esa historia, de narrar ese conflicto, y a partir de ahí es que van surgiendo las historias, por ejemplo, esta de La Valle. Bien, muy bien. Estos días, habiendo buscado un poco material para hacer esta charla contigo, pensaba que los personajes de la historia argentina debieron tener buenos agentes de prensa que vendieron bien
sus actos patriotas para llegar hasta nuestros días con una imagen digna, ¿no?, entre comillas, de un monumento en una avenida importante. Sin embargo, pienso que el caso de Juan Lavalle es todo lo contrario. No debe haber conseguido buena prensa, pasó de ser alguien muy importante a ser perseguido como un paria, y bueno, su imagen claramente no ayuda en eso, ¿no? ¿Quién fue Lavalle y qué fue lo que hizo, Matías? Mira, Lavalle ha sido un personaje que tiene una repercusión o tiene un nombre un tanto oscuro, pero no en todos los lugares del país pasa esto. Por ejemplo, en las provincias del norte, en Jujuy, por caso, ocupa lugares mucho más centrales de lo que ocupa, por ejemplo, en nuestro ámbito, ¿no? Es una figura por ahí mucho más secundaria, y esta secundariedad creo que también viene a ocultar muchas de las cosas que hizo. Yo creo que es un personaje muy rico en cuanto a sus claroscuros, a que me parece que no es una figura muy clara, sino que tiene luces muy, muy brillantes, y por otro lado también tiene acciones que por ahí pueden ser muy condenables, ¿no? Tiene muchas glorias, pero también muchas tragedias entre sus manos, ¿no? Él fue uno de la primera espada del Libertador, como decían en su momento. Él fue uno de los más destacados granaderos de San Martín, pero después también su nombre quedó asociado también a, por ejemplo, el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Que eso creo que terminó signando su lugar, y eso por eso lo que a mí me llamó mucho la atención de su figura, la forma en que él fue transitando muchísimos episodios de la historia. Y lo que yo quería con esta historia, con esta narración, es abrevar no en el recorrido histórico ni pretender hacer un texto justamente histórico, sino tomar eso como marco y permitir el espacio de la ficción, buscar el verosímil, no la verdad histórica propiamente dicha, sino permitir el juego de la creación de la ficción, y a partir de ese juego indagar en la cuestión humana del personaje, ¿no? La cuestión del sufrimiento, de la tragedia causada, de la tragedia sufrida, de cómo lo fueron carcomiendo no solo una enfermedad, sino también los remordimientos, avanzada la vida de él, ¿no? Que no fue muy larga, fue muy rica en aventuras, entre comillas, en batallas, pero también fue muy rica o muy nutrida en cuanto a tragedias y a desgracias. Y lo que yo buscaba es poner el foco a partir de ahí, no en el personaje histórico, sino en la persona de Lavalle enfrentado a todas esas circunstancias, y cómo la fue viviendo y la fue sufriendo, y cómo fue llegando hacia su final terrible, ¿no? A raíz de todo ese camino que fue llevando, no solo en lo geográfico hacia el norte, sino también hacia, bueno, ese final terrible justamente. Vos podrías, si yo te pidiera ubicarlo en el contexto histórico, ¿qué lugar ocupa Lavalle? ¿Es un lugar importante? ¿Es un lugar preponderante? Yo creo que él no ocupa un lugar preponderante porque, justamente como bien se dice, la historia muchas veces la escriben los que ganan, y él me parece que no está inscrito en el bando de los ganadores históricamente hablando, considerando sobre todo lo que pasó de la mitad de su vida en adelante. Podemos hacer un repaso muy, muy, muy sintético diciendo que él comenzó su trayectoria histórica en lo que fue las campañas de San Martín, fue un granadero, uno de los primeros granaderos, fue la primera espada, como lo llamaban, era detentador de un coraje, como decía Sarmiento en el Facundo, un coraje romanesco, digamos, era conocido por su arrojo, y así fue participando en muchísimas campañas bélicas contra enemigos del país, pero después también se fue enredando en las guerras civiles, y en el marco de esas guerras civiles fue tomando un papel cada vez más trágico, como todos, ¿no? Porque estamos hablando de hermanos que se estaban matando, literalmente. En el marco de esa historia, bueno, cuando él, luego de haber sido muy cercano, muy amigo de Rosas, termina siendo su enemigo mortal. En el marco de ese enfrentamiento es cuando también se inmiscuye, fue el gobernador de la provincia que él derroca y luego termina fusilando por su orden. Y a partir de ahí es que, bueno, obviamente se profundiza este camino trágico de Lavalle, hasta que, bueno, él, en el devenir del final de su campaña militar, termina, bueno, ya en Jujuy, ya enfermo, ya perseguido, ya en las últimas de sus capacidades de lucha,
termina muerto, y ahí también es cuando surge un episodio que no es muy conocido, más allá que es muy trágico, e incluso está reflejado de alguna forma en otras obras de literatura sobre héroes y tumbas, por ejemplo, que es el traslado de sus restos hacia Bolivia con una escala intermedia en la zona de Guacalera, en Jujuy, donde esos restos que ya estaban putrefactos son descarnados. Todo esto mientras eran perseguidos por tropas federales, las tropas de Oribe, que mencionabas en la primera página, y en el apuro, bueno, lo que querían sus fieles o sus leales era salvar los restos para evitar la profanación, ¿no? Que la profanación que era hija del odio, ¿no? Del odio de este conflicto entre argentinos. Y así es como, bueno, en un lugar al lado de un arroyo, esos restos ya putrefactos, ya corruptos, fueron descarnados, y los huesos fueron puestos a resguardo en Bolivia después de una escapada a través del desierto y de la puna y de un montón de peripecias durísimas. Y años después, bueno, muchos años después fueron repatriados y hoy están en Buenos Aires los restos de Lavalle, ¿verdad? Pues hay un párrafo muy interesante a partir de la página 10 que habíamos estado analizando, que me gustaría que lo tuvieras a mano para leer. ¿Podrá ser? Sí, cómo no. Bueno, abrevando un poquito en esto que mencionábamos recién, ¿no? De la escapada hacia el norte, que es, haciendo también un comentario sobre el libro, es el momento en el cual Lavalle, mientras va huyendo ya en el último tramo de Salta a Jujuy, es cuando él, ya enfermo y ya fiebrado y ya también consumido por tantos pesares y tantos dolores que iba arrastrando, es que él, bueno, en el medio de todo esto va recordando su vida, o tal vez reinventándola, por ahí también a la par de esta enfermedad, de esta fiebre, y en ese transcurso es cuando él, mientras va recordando y se va dialogando con las voces de este ayer, los que eran amigos y después terminan siendo enemigos, las que fueron amadas y después terminan siendo figuras que lo traicionan de alguna forma, las que él también traiciona, y en ese marco es cuando él dice: otra vez, para respirar de la persecución y tanto ayer, levanto un puño. Formación de batalla, como antes, ¿te acordás? Entre relinchos y polvareda me obedecen, sin euforia ni entusiasmo, apenas gritos de circunstancia. Y desde el otro lado llegan los alaridos, el fervor de los miles que flanquean a Oribe en su delirio. La montonera grande de Oribe se quiere formar, alegre le impone temblores a la tierra yerma, tantos son, tanto júbilo tienen. Gritan, muerden tu nombre los montoneros embanderados de rojo que se quieren aprestar. También Oribe, expresidente de la banda oriental que hace tanto ayudé a derrocar, cómo soslayarlo, rescatado del oprobio y la derrota por tu compadre, el tirano Rosas, lo hizo comandante de todos los ejércitos federales. Sangro ardo, pero erguido sobre la montura, espero las noticias de Jujuy. Ayer, sí, están las fuerzas, la fe. Acuden entonces tantas de mis hazañas en tantas batallas por la libertad del continente. Soy Juan Galo de Lavalle, general de la nación, si es que aún significa algo. Soy aquel oficial de granaderos cuyo coraje elogió el áspero general San Martín. Soy, dijeron alguna vez, la primera espada del libertador. Soy el que peleó en más de 100 combates por la patria. Muy bien, excelente. Me encanta esa escritura. Tus libros, Matías, me da la sensación de que siempre tuvieron de alguna manera un sesgo histórico. La guerra de Malvinas, en el primero, el Barón Rojo, durante la Primera Guerra Mundial, el segundo, y ahora el General Lavalle. Y si se quiere, militares todos, por buscarle algún factor común. ¿De dónde salió la idea de escribir esta historia, Matías? Mira, yo creo que a lo mejor estos 3 libros, ahora que lo mencionás, pueden configurar un tipo de trilogía más allá de la divergencia de espacios y de tiempos, ¿no? Pero creo que en este caso lo que los hermana de alguna forma es el sufrimiento de la persona enfrentada o sumergida en el marco de estos contextos trágicos de enfrentamiento, ¿no? Incluso me parece que en el caso de Lavalle sería por ahí el caso más dramático, porque más allá que el Barón Rojo estaba inmerso en lo que es la Primera Guerra Mundial, pero en el caso concreto de Lavalle, él gran parte de su derrotero de combate lo hace enfrentando a
hermanos, lo hacen Fernando a otros argentinos, con todo lo que eso implica, ¿no? Y en el caso concreto, bueno, de esta historia, creo que el tema lo encontré casualmente, o no casualmente, en realidad no, porque estas casualidades no existen, me parece, pero surge por ahí la lectura sobre héroes y tumbas, donde al final de la valla aparece como una historia tangencial, ¿verdad? Para enmarcar algunas cuestiones de los personajes. Y ahí es donde, bueno, tomé conocimiento de toda esta circunstancia final, del descarnamiento, de la lealtad desesperada de estos últimos hombres que él tenía, del odio delirante que por ahí tenían sus enemigos, que en pos de ese odio lo persiguieron a lo largo de las provincias, de los desiertos y de los calores, de todas las penurias habidas y por haber, con la idea absolutamente fija de hacerse con esos restos, o entregárselos o ofrendárselos a Rosas, obviamente para que sean profanados, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, es que empecé a investigar un poco más, porque realmente me impactó esa circunstancia que era desconocida, o no muy conocida, o por lo menos yo desconocía, y a partir de ahí es que empezó a surgir el germen, o las ganas, o la necesidad también de profundizar en esta historia, bueno, y de ficcionalizar, bueno, a Lavalle hombre lejos de la estatua, lejos de la efigie, sino a Lavalle hombre de carne, con dolor, con sufrimiento, con pasión, con amor y con todo lo que tiene cualquier ser humano, ¿no? Justamente entraste con una puntita del ovillo. Algo mencionaste hace un ratito, pero yo quería preguntarte, ¿hasta dónde investigaste por necesidad de reflejar la historia fiel? ¿Y cuánto de tu imaginación pusiste en este relato? Ya, imaginación hay mucho, porque obviamente hay un marco histórico que en el trazo grueso hay que respetar, o por lo menos me propuse respetar de alguna forma, pero ya desde el momento en que uno se lo plantea desde el punto de vista de la persona con una carnadura, con todo este bagaje de dolores, de pesares, de anhelos, de ilusiones, de tantas cosas inacibles, ¿no? Inmateriales, tantas cosas que hacen a la humanidad, me parece que a partir de ahí ya empieza el ejercicio literario o el espacio para el vuelo de la ficción, porque obviamente el libro de historia es el dato duro, la cuestión, digamos, gruesa, por así decirlo. El La historia no marco. se detiene por ahí, claro, no se detiene en esta cuestión, digamos, de lo humano, lo más humano, ¿sí? Lo más esencial de la persona, que sí era lo que a mí me interesaba contar, y por eso es que la cuestión histórica es un marco nomás, pero también está esta cuestión del juego que hace el texto, porque todo lo que Lavalle va contando, va rememorando en esta huida hacia el norte, ya enfermo, como hablábamos hace un rato, no se sabe en algún punto si es que es un recuerdo que él tiene, o si a lo mejor es una cuestión también ahijada con la fiebre, la enfermedad, con todo el peso del ayer, ¿no? Por eso en algún punto, cuando él termina este recuento, que vuelve a instalarse en un presente inmediato, que ya es contiguo casi, o la antesala de su final, ya en la entrada de Jujuy, de la provincia, digamos, que era el lugar hacia donde él iba con la esperanza de rearmarse y volver hacia Buenos Aires y derrotar a Rosas y demás, que eso no era más que una ilusión, y él, en un momento cuando él repara que eso es una ilusión o que era un imposible, es cuando él dice, bueno, abre los ojos, y ahí es cuando, bueno, así es como, no recuerdo el fragmento exacto, pero él dice, así es como recuerdo mi vida o la reinvento. Entonces ahí también está el juego, bueno, también de la ficción y de permitir este espacio para, bueno, inferir, imaginar, ficcionalizar. Exactamente. Bueno, yo quiero compartir con nuestros oyentes un párrafo que pensamos que podría llegar a ir en este punto. Dice así: Buenos Aires necesita a un libertador, dijo fervoroso Agüero. Así hablaron los doctores aquella noche determinante. Al menos así hablan en el recuerdo, en esta hostil noche salteña. Carril me miró fijo a los ojos, con esa mirada como de abismo, y dijo: Juan, Buenos Aires necesita que caiga Dorrego. Era necesario, sí, una certeza que bebí de un trago, como aquella ginebra
irreprochable que luego sirvió carril. Ahora, en intervalos de esta delirante galopada provincias arriba, intento convocar aquella certeza, ese convencimiento, y entonces me retrotraigo a la pieza en la estancia allá en Navarro. La quietud irrepetible de esa tarde desnuda, desprovista de todo, como si naciera el mundo. Querías verme, repetía pálido mi edecán. Ya te había impuesto el plazo perentorio y final, ya había dado esa orden, ya se aprestaban las armas. Meneaba la cabeza. No, se iba mi edecán y yo imaginaba las arrugas de tu alma cuando mi negativa a verte explotaba en tu cara como un puño. Me regocijaba, te confieso. Después me pregunto qué palabras, qué preguntas, qué trampas amasabas para mí en tu última hora. Entonces sacude la cabeza y se impone otra necesidad, ahuyentar los fantasmas, los ecos que corroen, las voces como cuchillos. Manoteo en la memoria, apelo a nombres que supieron ser benditos. Me encanta, Matías, tengo que admitirlo, es una prosa muy bonita, muy fuerte, muy intensa de palabras, es un juego de palabras muy, muy intenso, me agrada mucho. Bien, vamos a avanzar en esta idea de presentación que hemos organizado para hablar un poco de las relaciones humanas. Tu obra plantea una mirada sobre la persona, obviamente en un contexto histórico donde el personaje nunca desaparece, pero podemos casi advertir sus latidos, sus sentires, y en ese plano los vínculos humanos fueron marcando a Lavalle, especialmente la polaridad de esos vínculos, ¿no? Me gustaría que, si fuese posible, hiciéramos un repaso de algunos personajes con los que Lavalle tuvo relación y pedirte unos pequeños párrafos de cada uno. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, yo te propongo que empecemos, ya que estuvimos hablando de San Martín, que hablemos del padre de la patria. Bueno, San Martín fue uno del mentor, el maestro de Lavalle, tuvieron una relación de maestro-alumno muy, muy cercana, ¿no? Lavalle ingresó de muy jovencito en el regimiento, participó de toda la campaña prácticamente de San Martín, con algunos episodios, bueno, como lo mencionábamos hoy, de este coraje desesperado que tenía Lavalle, este arrojo era temerario realmente en sus acciones de combate. Obviamente esto le generaba también el reconocimiento, el respeto de su maestro, pero después también por todas estas cosas de las diferentes posturas, las diferentes miradas sobre un país, es que este vínculo que fue casi de maestro a discípulo, o casi de una especie de padre a un hijo, pero el padre de Lavalle había sido un funcionario del virreinato, entonces una persona que muy probablemente haya tenido una visión muy crítica, tal vez de todo el proceso revolucionario. Y Lavalle, bueno, siendo tan joven que se ingresa en las milicias, ingresa en las fuerzas revolucionarias, sobre todo la de San Martín, obviamente que me parece que eso ya cuando era muy joven marcaba una cierta afinidad, ¿no? De la forma de ver cuál era el camino que había que seguir en este lado del mundo o en esta tierra nuestra. Eso termina después. Puede ser que lo vea como una figura paterna. Me parece que sí, pero eso, bueno, esa cercanía o ese vínculo que yo me atrevo a imaginar que fue, al menos en los primeros tiempos, muy fuerte, unido también, ¿no?, por todas estas acciones tan violentas y tan dramáticas que han vivido juntos, pero eso después, a la par también de nuestro destino, el destino de ellos también, fue generando en un vínculo totalmente contrapuesto, ¿no? Hubo una cuestión, una polaridad que me parece que es el factor común en todos los vínculos de Lavalle, ¿no? Comienzan desde una cercanía o desde una afinidad o desde una cosa muy, muy próxima, y después se va generando una distancia, se va generando un enfrentamiento, un encono, y en este caso no fue distinto. Concretamente, Lavalle en transitar hacia el norte es que, bueno, va
también dialogando con la voz fantasmal de San Martín, ya San Martín exiliado, ya San Martín, bueno, con los achaques esperables de la vejez, y Lavalle por ahí también en este rencor que él también tiene por el apoyo de su maestro, de su mentor hacia Rosas, es que también se atreve como a sacar a colación o a enrostrarle a ese San Martín ya viejo, ya decrépito, no solo todo lo que había sido en ese pasado tan esplendoroso que tuvo, sino también decirle, bueno, usted que tuvo todo este recorrido, él lo trata siempre de usted, ¿no? A San Martín, cada uno de los personajes, a cada una de las voces de este taller los va tratando de alguna manera distinta, y en el caso de San Martín él siempre lo trata de usted, pero aún así, más allá de este respeto, de estos restos del respeto que hubo alguna vez entre ambos, es que él le va enrostrando también la decrepitud, le va marcando también, bueno, todo lo que implica el exilio, y también ahí van encontrando un punto en común más allá de la distancia, del rencor, porque Lavalle, más allá de que él estaba en el país, en un momento también terminó en Montevideo, terminó en Colonia del Sacramento, de hecho, entre paréntesis mencionó, hay una localidad cerca de Colonia del Sacramento que se llama Ombúes de Lavalle, y se llama así porque la estancia de Lavalle, que se llamaba El Bichadero, cuando llega a Uruguay, exiliado también, compra unas tierras y, digamos, andando el tiempo, hay un pueblito que se llama así porque en ese lugar estaba la estancia de él, había muchos ombúes, ¿no? Así que se llama Ombúes de Lavalle. Pero aún así, él creo que terminó siéndose extranjero en su propio país, terminó siéndose perseguido, olvidado, defenestrado, se terminó sintiendo exiliado o extranjero, como decía recién, sin necesidad de haberse ido, bueno, a Europa, como fue el caso de San Martín, y en esa cuestión creo que encontraron, o él volvió a encontrar un punto de contacto con su viejo maestro. Un Hablando de fragmentito esto, ahí. hay un fragmentito exactamente que más o menos habla de esto y dice así. Usted sabía qué era la patria, mi general, cómo negarlo, se lo reconozco. Creía en algo que era difuso para nosotros, los muchachitos que íbamos a ser sus soldados. Creía usted en una quimera, creía y vivía por esa utopía que lo desvelaba, que lo cegaba. ¿Seguirá creyendo ahora, viejo y exiliado, mi general San Martín? Hacía acalorar y temblar, usted. Nos prometió un infierno y cumplió. Gritaba, este regimiento de granaderos será la espada que despedaza al invasor español. Rugía al nombrar la patria grande. Enseñaba de palabra y con el ejemplo. Nunca erraba el sablazo al galope, pero yo tampoco. Se hablaba con pasión, mi general, y yo también. Siempre tenía la patria en la boca, usted, antes, durante y después de los ejercicios brutales, el dolor, la extenuación, las madrugadas a los saltos en los cardales escarchados de los fondos. Patria cuando las formaciones, las maniobras en el campo, la sed, el agotamiento de las insolaciones. Patria cuando el cuerpo no aguantaba más. Patria durante meses. Me rompió y me volvió a armar. Patria. Me hizo soldado, espada, perro. Hizo que deseara la batalla como mujer. Llegó la hora y le pedí que me llevara, pero usted negó con la cabeza y otra vez apoyó su mano gruesa sobre mi hombro en la charretera nueva de teniente y dijo, todavía no, Lavalle. Paternal, lo dijo, y se fue con su tropa a Santa Fe. Me dejó rabioso. Ninguno de los dos podía imaginar entonces que no sería la última vez, sino la primera. Bueno, creo que ya tenemos la oportunidad justa para pasar a hablar de otro de los personajes clave de este libro, que es Juan Manuel de Rosas, quien, a decir de otros historiadores, ha quedado, bueno, en los libros, como el restaurador de las leyes, el estanciero más poderoso de Buenos Aires y uno de los gobernadores de Buenos Aires con más consenso en toda la historia de la provincia. Distintas formas de verlo a Juan Manuel de Rosas. ¿Qué puedes contarnos vos? ¿O cómo se lo ve en el libro? Sí, mira, con Rosas, Lavalle es conocido, bueno, el encono y el enfrentamiento entre ambos, pero lo que al menos yo no conocía antes de entrar en esta historia o en el devenir de este personaje, es que ellos fueron muy cercanos, muy amigos en su juventud, incluso fueron lo que se llamaba primos de leche. Se tiene que la mamá de Rosas, que era doña Agustina López de Osornio, los amamantó a los dos, a Lavalle también.
que ellos fueron creciendo juntos y compartiendo por ahí, bueno, en el texto, eso también es un tema que me interesó por ahí profundizar o imaginar cómo era esta amistad, cómo era este vínculo, que fueron creciendo casi a la par, fueron desarrollándose, tomando un camino más o menos parecido, porque Rosas está también esta cuestión que no termina por ahí de aclararse, o existen obviamente voces encontradas, esto entre paréntesis porque obviamente durante el gobierno de Rosas hubo también toda una cuestión de propaganda y de ensalzamiento de la figura de Rosas y se agrandaron muchas cosas que él había hecho, pero se les dio obviamente un tinte heroico para ensalzar la figura del caudillo, y entre una de estas cosas que él había hecho fue la participación cuando fueron las invasiones inglesas, que él era muy jovencito, y a partir de ahí, en el libro, en la narración, Rosas juvenil, que ya había peleado, que ya había participado en un combate contra un enemigo extranjero, va hablándole, o va también, también con un poco de esta actitud posterior, ¿no? De ensalzar sus propios logros, va de alguna forma sacándole en cara o ensalzándose delante del amigo, que también empieza, Lavalle, que empieza a tener también esta ansia por participar o hacer grandes cosas en ese tiempo donde todo estaba por hacerse y donde la nación era muy incipiente, todavía no había logrado obviamente tomar su forma, y a partir de ahí es que ellos van creciendo juntos, y después también, a raíz de todas estas cuestiones tan nuestras o tan argentinas, es que ellos también sus caminos empiezan a abrirse y terminan, después de haber sido tan cercanos, tan amigos, tan próximos en los primeros años, después terminan siendo enemigos ya Enemigos. mortales, ¿no? Claro, claro. Exactamente, y buscando, bueno, exterminarse mutuamente, ¿no? Bueno, compartamos un fragmentito que aluda a Rosas dentro del libro. Bien. Casi podía escucharte, Rosas, humeando tu obsesión, la razón de tu vida junto con infatigable necesidad de poder. Muerta a los unitarios, muerta a esos salvajes perros inmundos. Antes, martirio. Te conozco, sí. Conozco también el sabor de ese sentimiento rabioso que fue causa para tantos de tus actos. Ese que justificó tantos de los míos. Gocé y sufrí con su intimidad. Esa consigna y ese sentimiento que implantaste en tu montonera primero y en todos tus adeptos después. Tanto los que de verdad te adoraban como un sanguinario dios pagano, como a los infinitos alcahuetes y acomodaticios que antes me supieron prodigar vivas y alabanzas. Esa consigna, ese sentimiento, la fe en que tu gente entró como una religión, fueron las raíces de la hazaña desmedida que se desató sobre aquella punta de la llanura, donde los tuyos mataban, y los míos también, pero sobre todo morían, rematados en tierra, lanza y patadas, en medio de un jolgorio irreal. A veces me pregunto, mi brigadier general, si hemos determinado el furor visto junto al puente de Márquez, pero que ya empezaba a campear como peste en Buenos Aires y las provincias. Lo ignoro. No fuimos los primeros, ni seremos los últimos en defender la propia causa del otro, mediante la calumnia, la injuria, la conspiración, el puño o la bala. Supongo que estaríamos de acuerdo en esto. Te conozco. Muy bien. De todo la lista de personajes, tenemos una dama que es Dolores Correas. ¿Quién fue Dolores Correas, Matías? Bueno, Dolores Correa fue la esposa de Lavalle. Él la conoció en uno de estos derroteros justamente en Mendoza, donde se afrontaba el inicio de la campaña con San Martín, ¿no? El cruce de los Andes, todo lo que vino después. Y ella fue la esposa de él, fue la madre de sus hijos. Y en este vínculo, que en un comienzo obviamente de la mano de la juventud y de los descubrimientos, es que me atreví a imaginarlo como obviamente muy candoroso, muy apasionado, muy idílico, si se quiere, es que este vínculo humano también con el andar del tiempo y de tantos andares de la... ¿Qué pasó, Matías? Es que
se puede también abriendo esta distancia, y a partir de esa distancia, de lo no dicho, de todo lo que se va generando a partir de estas justamente distancias, cuando Lavalle, bueno, empieza a imaginar también a raíz de un comentario que uno de los doctores unitarios, Juan Cruz Varela, que era conocido como el poeta, él menciona en algún momento, Varela lo cuestiona a Lavalle, y en un momento le menciona que ni siquiera su sensatísima esposa comprende lo que él había hecho, lo que él había decidido, y a partir de ahí es que el texto, o al menos Lavalle en estos últimos tiempos suyos tan apremiado por la enfermedad y por todos los pesares y todas las derrotas, es que empieza a imaginar que de la mano de su lejanía, de su ausencia, es que este poeta, bueno, avanza hacia su mujer y que su mujer, bueno, lo traiciona, ¿no? Que es algo que, bueno, él nunca va a terminar porque nunca después pudo volver a verlo, ¿no? En el transcurso de estos andares a lo largo de todas las provincias y de todos los conflictos, pero bueno, él va arrastrando eso y va dialogando con la ausencia de Dolores y le va reprochando, va recordando, bueno, obviamente los cada vez más luminosos primeros momentos, y después eso también va enrostrándoselo a la voz de ella en el diálogo, a medida que va pasando el tiempo y se va profundizando todo ese dolor que él tenía, ¿no? Hay un párrafo en el libro que es bastante intenso, me encanta, vamos a compartirlo. Dice: ¿sabías, Dolores? No hizo falta explicarte. Habrá sido el tono, cierta inflexión, alguna mueca de la tora. Ahora sé que entre mis brazos aventurabas las formas, las causas de mi designación, peor, las consecuencias y derramamientos que esas causas iban a desencadenar. Temblaste, sí, cuando te levanté en brazos rumbo a la pieza, el lecho, tu vestido por el piso, las enaguas desgarradas en los afanes de esta misma sed, rotas como estos harapos que me cubren las llagas, las quemaduras. ¿Para qué recordar? Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo borrar esos roces, las procacidades que nos descerrajamos al oído y que acicateaban como espuelas? Nosotros, o eso en lo que nos habíamos convertido en esa penumbra y ese cuarto. ¿Cómo olvidar el lagrimeo que quería descolgarse de tus ojos, que ya se nublaban, ya resbalaban detrás del párpado? Y entonces los gritos y las uñas y ese milagro y la paz, blanda, húmeda, feliz, tan nítida la memoria, tan clara y tan cruel cuando escarba en la ausencia, la hojarasca podrida, los pedregullos, lo que fue y ya no es. Excelente. La verdad que leí 3 párrafos que me encantan, así que me parece que me los voy a dejar ahí marcados como los dejé en el libro. Muy bueno. Bien, Matis, vamos a ir avanzando con los personajes porque se nos está medio como cumpliendo los tiempos. ¿Por qué tuvo importancia dentro de tu libro Damasa Boedo? Bueno, Dama Boedo es una mujer salteña. Él conoce ya, bueno, en el interín de su presencia en Salta. Él se había alojado con su tropa en la estancia de uno de los familiares, que era el hijo de un viejo congresal de la Independencia, que es Mariano Boedo. En un momento Lavalle sospecha una traición de Boedo, ya Oribe venía tras sus pasos, entonces lo hace fusilar ahí mismo, y a partir de ahí es que él ya comienza el derrotero hacia Jujuy, y él, bueno, lleva consigo a Damasa. Damasa elige ir con él, comienza también una cuestión vincular ahí que, bueno, obviamente ella venía atravesada por esta cuestión de que Lavalle había decidido fusilar al primo de Damasa. Sin perjuicio de esto, bueno, ella lo acompaña con el resto de sus tropas, y ya en Jujuy, al momento en el cual bueno, llega esta partida federal a la noche en la cual a través de la puerta es cuando Lavalle encuentra la muerte con este disparo en el cuello que lo termina matando. Y en algún momento, bueno, se alentó la duda, que el texto también lo deja entre líneas,
de la posibilidad de que haya sido la propia dama Sabuedo quien está aprovechando un momento de esa noche que estaban alojados en la casa del ex gobernador y que había una partida de federales afuera buscándolos o buscando lo que no sabían bien si es que estaba Lavalle ahí o no, pero lo cierto es que en ese tumulto a lo mejor se aventuró y el texto también deja ese entrelínea abierto de que haya sido la propia Damasa que aprovechó para vender a su familia. Lo cierto es que de todas maneras Damasa, más allá de esto, acompaña a los leales de Lavalle hacia el norte, así es que ella también en algún punto viene también a tener esta cercanía y esta distancia con Lavalle, no tan pronunciado porque obviamente el tiempo ya era muy corto. Matías, antes de que prosigamos con el guión como estaba, yo te voy a proponer que avancemos un poquitito más, porque se nos va a terminar el tiempo y nos vamos a quedar con ganas de cerrar, como corresponde. Y escuchadme, yo te propongo, para ir cerrando un poco este coro de voces, creo que no debería faltar Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires, quien, bueno, en sus palabras finales se describía a sí mismo como desgraciado. Me causó un poco de gracia, valga la redundancia. Y te voy a pedir, por favor, que pasemos directamente a leer el párrafo de la página 262 que habíamos planificado, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Se nos va a cerrar el tiempo de grabación y va a ser una pena. Hablemos entonces, leemos este párrafo acerca de Manuel Dorrego. Bien. Marchás hacia tu calvario rodeado de hombres obligados por la jerarquía, enrolados por el hambre o la leva, sin cultura, que te escrutan con una mezcla de respeto y temor reverencial. Gajos de la plebe, de paisanos y sirvientes que quisiste consentir. Loco, insano, delirante, como en Guayabos cuando dijiste que íbamos a ir para adelante contra el enemigo enorme, y creí ciego en tu mando y tu pasión. Algún paisano, algún gaucho a la sombra, quizás con una guitarra rotosa, verá pasar ese cortejo en vida y levantará una mano con cicatrices de cuchillo para saludarte a vos, a su gobernador. Pesada la mano, sombrío el gaucho, borracho, apostaría. Miro el reloj de cadena bajo cristal apenas raspado y ya intuyo la formación morosa del pelotón. Vos, embarado, tan solo, de frente a los fusiles y a tu eterno presente, altivo, buscándoles los ojos a los tiradores, algunos, porque ya no te queda tiempo. Mientras el sacerdote reza algo que ya no entendés porque las palabras ya no sirven, lo sé muy bien. La Madrid te pone una manaza en el hombro sobre las charreteras. Se abrazan los dos por última vez, sin hablar, no hace falta. Me contarán luego que le entregaste tu chaqueta de Lucía de coronel a la Madrid y que de tu boca sale un nombre sereno, Ángela. La Madrid asiente y toca los remiendos, la tela tibia y olorosa con sus manos gruesas. No sabrás nunca que esa chaqueta tuya será una cadena para ella, para tu Ángela, hasta el día en que terminen de disolverse tu voz, tu olor, tu manera de abrazarla, y entonces vuelvan a ser tela gruesa y una mujer libre. El silencio abrumador de afuera inunda la pieza, la estancia, este patio, el país. Están por fusilar a un coronel que fue gobernador y capitán general de la provincia y además encargado exterior de las Provincias Unidas, a uno de los tantos héroes de la independencia, al abanderado de los bajos fondos. Algún oficial en la punta del pelotón de costado para no mirarte, la boca como cuero y los ojos que se le quieren vidriar, va a aullar las órdenes. Nada más que 3 palabras, preparar, apuntar y la otra, la definitiva, y habrán metido bala en la historia. Pero no, resuenan palabras inentendibles en una lengua muerta y una voz me susurra. Así gritaban los sacerdotes emplumados, mi soldadito, cuando levantaban el cuchillo de obsidiana antes del sacrificio. Preparar, apuntar. ¿Cómo llega esta muerte que me apura tirado en un patio de Jujuy? La luna, Damasita, la casa que viene corriendo, los parrales pelados de este patio, todo se borra. El sueño ya es una tentación irrenunciable. Estiro una mano temblorosa y mojada hacia la casa, hacia vos, perforado por la última definitiva palabra que gritó de Elía, y yo murmuré contra la almohada, contra esta luna final de Jujuy. Busco la mano de Damasa, su pistola humeante, pero encuentro los dedos largos, helados, la vidriosa sombra que crece, y entonces digo, sangriento, tu nombre.
Bueno, muy bien, me encanta y es un cierre perfecto para este raconto preciso que hicimos por el derrotero de Juan Lavalle, siguiendo las páginas de tu libro, Lavalle o la cruel memoria, tu tercera obra. Bueno, creo que estamos haciendo un cierre ya, es hora de despedirnos. Yo quiero recordarles a quienes nos estén escuchando, porque este video va a quedar grabado y lo van a poder ver posteriormente, que quienes quieran conseguir el libro lo pueden hacer en la misma página de la editorial, que es edicionessimburg.com.ar. Ese es un buen lugar para hacerlo, una compra por internet. Gracias, Matías, por hacerme partícipe de esta presentación. Te dejo hacer el cierre final. Bien, gracias a vos, Ariel, una vez más, como siempre, por acompañarme en esta aventura, por este grato rato hablando de este libro, que espero también sea grato para quienes nos escuchen. Gracias por tu gentileza de siempre, y también obviamente gracias a la gente de la Dirección de Cultura, al área de letras, también por permitirnos este espacio para hablar de libros y hablar sobre todo de este libro que es Lavalle o la cruel memoria. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que esto está en el marco de la Feria Virtual del Libro 2020, organizado por la Secretaría de Cultura de Cipolletti. Muchas gracias, Matías. Nos veremos en la próxima. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Luego.